¿Están contentos, gozosos en el Señor? Como decía nuestro hermano, aunque seamos cristianos, siempre hay dificultades, pero lo importante es que Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, hermanos, como decimos en el buen salvadoreños, ya la hicimos. Amén. Quienes están afectados y emproblemados realmente, y hermanos están en una angustia terrible en el alma, son los que no tienen a Dios de su parte. Ahí sí las cosas están más críticas, pero lo bueno es que nosotros tenemos a Cristo, hermanos, y si Cristo está en nosotros, eso es glorioso y maravilloso. Amén. Yo me siento realmente, ante Dios se los digo, contento de estar con ustedes. Les apreciamos mucho, les amamos, siempre me siento feliz el venir aquí a compartirles la palabra de Dios. Cuando el hermano pastor Víctor me dice, te voy a invitar tal día, créanme, ante Dios se los digo, a mí me alegra venir a verles, hermanos, y que nos gocemos en la palabra del Señor. Les amamos y oramos siempre por ustedes. Vamos a buscar Santiago o Jacobo, dice otras versiones. La versión 1909 así dice Jacobo. Santiago, me dicen amén cuando lo tengan. Dios bendiga a los pastores también. Gloria a Dios, que han venido con sus respectivas congregaciones. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1 primero y después nos vamos a trasladar al capítulo 5 y versículo 20 del mismo libro de Santiago. Pero ahorita leemos Santiago 1, versículo 13 en adelante. Si gustan, se ponen sobre sus pies, hermanos, y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Cuando alguno, verso 13, 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Capítulo 5 de Santiago y versículo 20. Amén. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oramos a Dios nuestro Padre que estás en los cielos. Esta tarde te damos las gracias porque nos das el privilegio de, Señor, estar aquí al aire libre, predicando, Señor, a los vecinos tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por las autoridades que nos han concedido el permiso de poder venir a predicar tu palabra, Señor, en este municipio de Ozatlán. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos que bendigas al señor alcalde y a sus consejeros, Señor, que tú les ayudes y les des la sabiduría y la gracia para gobernar este municipio. Pedimos también por los vecinos, Señor, que van a oír tu palabra en cada uno de sus hogares. Señor amado,
amado, llega tú con tu palabra, Señor, y usa estos aparatos para que tu palabra pueda llegar a las mentes y a los corazones, y que tu palabra pueda ser sembrada como semilla y que pueda germinar en las almas de estas personas para que te conozcan a ti como Dios y Salvador de sus vidas. Señor, rogamos que nos des tu palabra bendita, edifícanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde vamos a meditar en un tema que es bien conocido y quizás también fuera de ser conocido, es un tema que a la mayoría de los seres humanos quizás no les parece que se les enfoque los errores que cometemos los humanos como lo que se llama el pecado. Ese es el tema de esta tarde. El pecado es una palabra muy conocida dentro de lo que es el libro que nosotros tenemos, la Biblia. Ese nombre pecado, o esa palabra pecado, usted no la va a encontrar en ningún otro libro. Usted puede haber leído o leer libros de otro tipo de ciencias o de conocimientos que hay en el mundo, pero jamás usted va a encontrar el nombre pecado o la palabra pecado así claramente. El único libro que menciona al hombre esa palabra pecado es la Biblia. Es el único libro en la historia de la humanidad que viene a dar a conocer a los hombres el pecado. Amén. Por eso es que todas las personas que se acercan al libro de los libros, que es la Biblia, lo primero, hermanos, que uno comienza a ver, que la palabra que se pronuncia continuamente, y cada libro que uno va leyendo en la palabra de Dios, la palabra que más sale a luz es la palabra pecado. ¿Y por qué? Porque, hermanos, cuando uno ve por qué Dios da tanta importancia al error del hombre en cuanto que lo llama pecado, es porque este tema del pecado es bien importante, que los humanos conozcamos el pecado, porque la Biblia menciona mucho pecado y pecado. ¿Por qué? Porque debemos de darnos cuenta, hermanos, que esa palabra pecado, fíjese, pecado tiene una definición. ¿Y cuál es la definición que habla la palabra de Dios cuando menciona la palabra pecado? ¿Qué definición es la que da? Cuando hablamos de pecado, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando sobre el quebrantamiento, oiga, sobre el violar, el desobedecer los mandamientos de Dios. A eso la Biblia le llama pecado. Es una definición: desobedecer, violar, quebrantar los mandamientos de Dios que están escritos en su palabra. A eso Dios le llama pecado. También otra definición es cuando nosotros los humanos ofendemos, oiga esto, ofendemos la moral y la santidad de Dios y de su palabra. A eso la Biblia le llama pecado. Cuando los humanos ofendemos a Dios en su moral, ofendemos su santidad y ofendemos su palabra. A eso la Biblia le llama pecado. Otra definición, también cuando el hombre, oiga bien lo que es pecado también ante Dios, cuando el hombre no reconoce
no acepta, no confiesa que Cristo vino a sacrificarse y a redimir al hombre pecador, y cuando el hombre no cree esa obra redentora, sacrificial de Cristo y no lo acepta, a eso la Biblia le llama pecado. En otras palabras, para hermanos mencionarlo un poquito más sencillo esta definición, cuando el hombre dice: yo me salvo por la religión que creo, yo me salvo por las obras que hago, yo me salvo si me porto bien y no me interesa absolutamente nada de lo que Cristo hizo en la cruz, no importando que Él haya venido a morir por el pecador, que Él haya venido a dar su vida y su sangre por nosotros los pecadores. Cuando el hombre rechaza eso y se apoya en su comportamiento correcto, o se apoya en su obra, o se apoya en su religión, a eso la Biblia le llama pecado, porque están rechazando verdaderamente quién es el Salvador. Amén, hermanos. También pecado, la definición de pecado es cuando los humanos, los hombres que habitamos en esta tierra, decidimos voluntariamente, oiga bien, decidimos voluntariamente vivir alejados de Dios y llevar una vida independiente. En otras palabras, todos aquellos humanos que habitamos esta tierra y le hemos dicho al Señor: mira, Señor, yo voy a vivir mi propia vida y voy a vivir independiente y yo voy a vivir de espalda a ti, a eso la Biblia le llama pecado. Entonces, espero que se nos haya quedado la definición, hermanos, o las definiciones de lo que la Biblia le llama pecado. ¿Estamos? Ahora, hermanos, en el capítulo de Santiago quiero que vean dos cosas en los primeros versículos. El pecado, en primer lugar, quiero que vea que Santiago dice que el pecado no está en Dios. Amén. Sino que el pecado está en el ser humano. El pecado no está en Dios. ¿A dónde lo dice él? En el versículo 13 que leímos, y para que los amigos que están en sus hogares y por casualidad tienen una Biblia, pueden abrirlo en el libro de Santiago y se van a dar cuenta que el pecador no es Dios, sino que el pecador es el hombre. En el versículo 13 dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Lo que vemos en este versículo es que Santiago está presentando, hermanos, a Dios como un ser impecable. Él no peca. Prácticamente Él es, en otras partes de la Biblia, el Señor se presenta como Dios santo. Incluso los mismos seres angelicales reconocen que el Dios nuestro creador, Él es santo. Cuando están delante de su presencia los seres angelicales, hasta se cubren, así lo menciona Isaías, lo menciona Apocalipsis, se cubren ellos, amados, con sus alas, y cuando están delante del Señor, los seres angelicales, ellos le dicen al Señor: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí que el pecado no está en Dios, porque dice Santiago que Dios no puede ser tentado
por el mal, porque Él es santo. ¿Cuántos reconocen a Dios como santo? El otro punto que menciona Santiago en cuanto al pecado es que quien peca es el hombre. ¿Quién es el que peca? ¿Quién es el que desobedece? ¿Quién es el que vive independiente de Dios? ¿Quién es el rebelde? ¿Quién es el pícaro? El hombre. ¿Estamos, hermanos? ¿Quién es el sinvergüenza, pues? El hombre. Por eso es que Santiago dice, oiga, dice, verso 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí se ve claramente que quien peca y quien tiene la naturaleza pecadora es el hombre. Dice claramente en el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, hermanos, repito, ¿quién es el que peca? ¿Será Dios? No. Entonces, quien peca, dice Santiago, es el hombre. Usted y yo, y todos los que habitamos en esta tierra, somos, amados, pecadores. Somos gente desobedientes. Somos gente mala. Somos gente, hermanos, que la Biblia testifica claramente en sus partes de la palabra de Dios que el hombre es pecador. Mire, quiero que vea esto, por favor, para que el hombre se dé cuenta que es pecador, porque eso es lo que cuesta al hombre. Al hombre le cuesta reconocer que es rebelde. En otras palabras, más sencillo, hermano, es como que usted agarre a un borracho. Mire esto, por favor, y usted le diga al borracho, oiga usted, oiga, usted es un borracho apestoso. Al borracho apestoso no le gusta eso, ¿sí? Usted es un marihuanero, no le gusta. Usted es un sinvergüenza, no le gusta. Usted es un corrupto, no le gusta. Porque al ser humano no le parece, mi amado hermano, que le digan que es pecador. Pero la Biblia dice claramente, vamos a Santiago, en el versículo 20, que dice, sepa que el que haga volver, ¿a quién dice ahí? Al pecador. El mismo Santiago dice que el hombre es pecador. ¿Y qué más dice Santiago? Que vive en error. ¿Estamos claros, hermanos? El hombre, por ser pecador, vive en error. A los humanos no nos gusta reconocer nuestros errores. ¿O no? ¿Sabe cómo se pone el hombre? ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos aquí, mejor dicho, se han enojado? ¿Se ha enojado usted con su mujer alguna vez? Sí. Pero fíjese en esto. Cuando la mujer de uno le dice, ¿y por qué estás enojado, pues? ¿Qué siente usted? Yo sé que los hombres inmediatamente reaccionamos así, mire. Si yo no estoy enojado, dice. No sé si ha notado usted eso. Entonces, lo que usted siente cuando su mujer le dice, ¿y por qué estás enojado, pues? Y usted dice, y yo no estoy enojado, esa reacción que usted tiene adentro de decir, yo no estoy enojado, aunque lo esté, pues eso mismo le sucede a todos los seres humanos. Que no nos gusta que nos estén sacando en cara el error que estamos cometiendo. Hoy entiende por qué
según la reacción que nosotros sentimos cuando nos dicen, estás enojado, y uno dice, sí, yo no estoy enojado. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es, hermano? Que entre más la mujer de uno le está diciendo, si vos estás enojado, hombre, ¿qué siente usted, hombre? ¿Qué siente? Más revienta, ¿verdad? ¿O no? Es cierto. Entonces, esa reacción que sentimos, muestra, preste atención, que al hombre no le gusta reconocer que es pecador y que está viviendo en error. Entonces, Dios, amado, para que el hombre reconozca que es pecador, amado, fíjese, la Biblia da y le dice al hombre, eres pecador. Usted no lo vaya a buscar, yo aquí se los traigo por el tiempo. Miren lo que dice, por ejemplo, no lo vaya a buscar ni se vaya a agachar a andar buscándolo en la Biblia. Aquí yo les traigo los versículos ya, les traigo el menú ya preparado para que usted solo se lo coma. Miren qué dice Romanos, por ejemplo, capítulo 3, no lo vaya a buscar, por favor. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos, dice Pablo, acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Seamos no judíos o seamos de otra nación, todos, dice la Biblia, están bajo ¿qué? Pecado. Ahora, dice, y mire cómo Dios nos describe, cómo estamos en pecado, dice Dios al hombre, no hay justo ni aun uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire cómo demostramos el pecado. Sepulcro abierto en nuestra garganta, con nuestra lengua se engañamos, veneno de serpiente hay debajo de los labios. No somos tan sencillos, mi hermano. Dice también que hay amargura en nuestros corazones, nuestros pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz, no hay respeto de Dios delante de sus ojos. Mire cómo describe Dios al hombre, amargado. Tenemos una lengüita, hermano, pero peligrosa nosotros. Yo ya lo he dicho y quizás usted ya me lo han oído en otras oportunidades. Dios fue tan sabio que nos dio 2 brazos, 2 piernas, 2 orejas, 2 oídos. Hermano, una nariz con 2 fosas nasales. Y solo nos puso una ¿qué? Una lengua. Si con esta lengua tenemos veneno de serpiente y mentimos y engañamos y dañamos, imagínese que nos hubiese dado 2 lenguas, hermano. ¿A dónde estuviera el mundo, hermanito? Estuviera peor de lo que está. Pero allí claramente describe la Biblia lo que es el pecador. ¿A dónde más lo describe? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando que el pecado viene acompañado de la muerte. Y está hablando de la muerte, hermano. La palabra muerte significa el hombre en su pecado está separado de Dios. No tiene comunión con el Dios de los cielos. Aunque también va implícito en este versículo muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Pero en sí, lo que está enfocando aquí la palabra de Dios es que, amado, el hombre, por pecador que es, está separado de Dios. ¿A dónde más dice la palabra que el hombre es pecador? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí lo dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Entonces, ante Dios, ningún ser humano puede justificarse y decir, yo no lo soy.
Me acuerdo un día que salimos a evangelizar y agarramos a una persona que andaba bien alcoholizada. Y entonces lo empezamos a evangelizar y le dijimos, mire, don, ¿sabe qué? Mire lo que dice aquí la Biblia, que usted es pecador. Y él dijo, sí lo soy. Qué bueno, y nosotros nos alegramos, hermano. Y le empezamos a decir, mira que dice la Biblia que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es cierto, decía él. Y mire quiénes son los injustos, los fornicarios. Y él decía, ese soy yo, decía. Los borrachos, ese soy yo, decía. Los pendencieros, ese soy yo, decía. Los adultos, ese sí soy yo, decía. Pero cuando le dijimos los que se echan con varones, los afeminados, dijo, no, dijo. Todo soy yo, menos eso, dijo. El hombre, hermano, no le parece, no le gusta aceptar. La situación está en que el hombre en su pecado comete un pecado, hay una corriente o lineamiento de pecados que sigue cometiendo. Lo que decía nuestro hermano, que dio el testimonio, el pastor, él fue bien claro y dijo, yo no solo cometía un pecado, cometía ¿qué? Varios pecados. Entonces, lo bueno es que hoy él reconoce y reconoció que era pecador. Pero, amado, al ser humano, por naturaleza, no le gusta reconocer que es pecador. Entonces, el hombre, aquí lo ve claramente la palabra, y dice que es pecador. Ahora, vea este punto que es bien importante en cuanto al pecado. El hombre, por no querer reconocer que es pecador, él al pecado le ha puesto otros nombres. Mire cómo lo conocen los hombres allá en el mundo al pecado. Por ejemplo, en la sociedad, los que viven, hermanos, en la sociedad y que no tienen un conocimiento claro de quién es Cristo como Salvador, ellos dicen, el pecado solo es una indiscreción que cometen los hombres, algo que eso pasa. Por ejemplo, los educadores le llaman al pecado que es ignorancia. El hombre comete errores, como dice Santiago, por ignorantes. Son ignorantes, pero no le llaman pecado. Los evolucionistas que creen que nosotros descendemos del mono y que nuestra abuela fue una mona, hermano, y que nuestro abuelo fue un mono, los evolucionistas dicen, no, eso de pecado no existe, solo es errores de bestias, dicen. O sea que para los evolucionistas que creen que nosotros descendemos del mono, usted es una bestia y yo también. Y su mujer es una bestia. Así creen los evolucionistas. Entonces los evolucionistas dicen, no. Los errores que cometen los hombres son porque son bestias. Así le llaman ellos al pecado. Errores de bestia. Los científicos, ¿saben cómo le llaman? Ausencia de cosas buenas en el ser humano. Así lo ven los científicos, ausencia de cosas buenas. Los hombres naturales, otros lo llaman, es una debilidad humana. Los teólogos modernos declaran al pecado como algo egoísta del ser humano. ¿Por qué actúa aquel así? Por egoísta. ¿Por qué los gobiernos son corruptos? Dicen los nuevos teólogos, es que son egoístas. ¿Por qué los alcaldes roban en las alcaldías? Por egoístas. ¿Por qué la gente es ladrona? Por egoísta. ¿Por qué matan los hombres? Por egoístas, dicen. Y los evolucionistas es que son bestias, animales. Mire cómo el mundo ve el pecado. Ahora, Dios no ve hacia el pecado como los hombres lo ven. La Biblia menciona, por ejemplo, cómo Dios ve el pecado. Lo ve como errores o errar al blanco. El Señor ha establecido
Hermano, oiga, aquí debes de irte, y a cada uno de nosotros, preste atención a esto, se nos dio una conciencia. ¿Cuántos tienen conciencia? ¿Ah? ¿Tienen o no? ¿Y los políticos tienen conciencia? ¿Cómo no? Son humanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la conciencia de ellos está cauterizada, dura, pues. A mí me da no sé qué oír a la gente que esperamos que los señores fulanos tengan conciencia de lo que están haciendo. Si no, hermano, la conciencia no la tienen sensible, la tienen dura. Pero esa conciencia es puesta en el ser humano, ¿saben para qué? Para ser juez en él. Entonces Dios dice, esto es lo recto, mira, esto es lo correcto, aquí tenés que irte. Entonces viene el hombre, si hace lo correcto, agrada a Dios. Si no hace lo correcto, entonces erra del blanco que Dios le ha puesto. Entonces la conciencia o lo exalta, lo obedece, qué bueno, o le dice, eres culpable, erraste del blanco. Dios también el pecado lo ve como transgresión, transgredir la ley. ¿Qué es eso de transgresión? Esto lo van a entender bien, bueno, aunque no sepa usted manejar un carro. Allí la ley dice, usted cuando vea un semáforo o un rótulo de alto, usted debe de, ¿qué? Frenar, deténgase, porque es peligroso si usted atraviesa eso sin el consentimiento del semáforo, que se lo pase a verde. Pero ¿qué hacemos los humanos? Transgredimos, porque somos pecadores, desobedientes. Entonces, a mí que me importa, y empezamos a ver por todos lados a ver si no hay algún policía, y nos dejamos ir. Las consecuencias se sufren. Entonces eso es transgredir la ley. ¿Qué es transgredir la ley también? Para que entiendan qué es esto, hermano. Es como cuando le ponen una pasarela y usted, no quiero subir esa pasarela, aquí me voy a ir. Allí lo van a dejar tirado en la calle los automovilistas. Entonces es igual con Dios. Dios ya dio su palabra, pero el hombre transgrede la ley de Dios, es desobediente. Amén. Entonces Dios ve al pecado como transgresión. También Dios ve al pecado como algo distorsionado cuando el hombre no hace lo recto. El hombre, amado hermano, en su pecado está distorsionado. En su mente está distorsionado. A lo bueno le llama malo, y a lo malo, ¿qué le llama? Bueno. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, está distorsionado en su mente. No puede hacer lo bueno. Entonces, para él es normal, como está distorsionado, tener 3 mujeres. ¿Y qué, pues? ¿Es normal eso? No. ¿Es recto eso? No. Para el hombre que no tiene a Cristo como Dios y Salvador en su vida, es normal que Dios lo hizo a él hombre, y le puso un espíritu de hombre, sentimientos de hombre, emociones de hombre, pero viene y sale distorsionado. Oh, yo quiero ser mujer, y comienzan a distorsionar. Por eso, amado, la psicología, ¿cómo le llama a ese tipo de individuos? ¿Cómo le llaman? Desviados. Desviaron. Y todo el conflicto está en su mente, en su alma, porque la Biblia le llama, hermano, a eso distorsión. Tan distorsionado. También la Biblia le llama al pecado deuda.
Usted ha orado, y yo sé que los amigos que están en la casa han de haber orado alguna vez diciendo: Señor, perdona nuestras deudas. Ahí no está hablando de dólares, ni de colones, ni de moneda. Está hablando de una cuenta pendiente que el hombre tiene con su Dios. Entonces, la Biblia le llama al pecado deuda. ¿A dónde dice Isaías también, hermano? En el capítulo 1 dice, fíjese lo que dice: venid a mí, dice Dios al hombre, y estemos ¿a qué? A cuenta. O sea que el hombre, cuando está en su pecado, tiene una cuenta pendiente con el Dios de los cielos. La Biblia así le llama al pecado, deuda. También le llama desobediencia. También le llama, hermanos, iniquidad. También le llama impiedad. También la Biblia le llama, oiga esto, la falta de amor a Dios y al prójimo. A eso la Biblia también le llama pecado. Cuando la gente dice: yo no amo a mi prójimo, al contrario, lo aborrezco. Yo no amo, por ejemplo, cuando el hombre dice: yo no amo a mi suegra, qué vieja más mala la que me dieron. Dicen los hombres, pero usted no, hermano, usted es cristiano, gracias a Dios. Pero dice: yo no la quiero. A eso la Biblia le llama pecado. Yo aborrezco, o cuando la persona dice: a mí me cae mal ese fulano. Si algún amigo que me está escuchando ya dijo desde su casa que me caen mal los evangélicos, ya pecó. Porque nosotros no debemos de andar diciendo: me cae mal ese fulano, o me cae mal esa sutana, porque es pecado. Entonces la Biblia así lo ve. Amado, la Biblia también le llama pecado a lo que se menciona en la Biblia como incredulidad. ¿Y qué es eso de incredulidad? Cuando no le creen a Dios. Por ejemplo, Dios ya dijo: bueno, yo he mandado a mi Hijo para que los hombres crean y sean salvos, a morir en la cruz del Calvario. Y cuando el hombre no cree y se vuelve incrédulo, entonces a eso la Biblia le llama pecado. ¿Estamos claros, hermano? Ahora, ya hemos visto, el hombre es pecador. 2, ya hemos visto cómo Dios le menciona otros nombres del pecado. Ahora, hermanito, preste atención a esto, por favor. Los hombres cometemos pecados, o errores, pues, o iniquidades. ¿Cómo pecamos? Mi hermanito, ¿sabe qué es lo precioso de la palabra de Dios? Que en la Biblia no solamente menciona a Dios que el hombre es pecador, sino que le dice: ¿sabes qué? Estos son los pecados que tú cometes. Le da una lista, pues. Yo aquí les he traído una lista, amado, de pecados que los hombres cometemos. Por ejemplo, esto no lo vaya a buscar porque ya se los he traído de antemano. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿De qué está hablando ahí Dios? Le está diciendo al hombre: entre los pecados que cometes es que tú eres un idólatra. Te has hecho imagen. Los hombres, dice Romanos, que se volvieron malagradecidos con Dios. No le dieron gloria, dice Romanos 1, sino que su necio corazón entenebrecido lo llevó ¿a qué? A adorar y a hacerse imágenes de animales, de hombres, de cuadrúpedos. Por ejemplo, en la India, allá adoran al elefante, a las ratas, esas grandes ratonas, hermano. Eso adoran. Y
Y si usted ha tenido la oportunidad de ver fotografías, hasta les han hecho grandes templos a las ratas. Y los hindúes llegan y les dan de hartar a las ratas. Y les ponen. Y si una rata les toca con el hocico chuco que tienen, ellos dicen, me tocó Dios, soy bendecido. Y si el hermano, el elefante lo toca con el moco que tiene, el hocico, y me tocó. No se comen las vacas y los bueyes porque los adoran. Al cocodrilo. Y usted dirá, qué ignorante esa gente. Hermano, aquellos hicieron dioses de animales cuadrúpedos, de reptiles. Pero nosotros los salvadoreños tenemos dioses. ¿Y sabe cuáles son nuestros dioses? No solamente la que nos enseñó la religión popular. Este es tu Dios. A este vas a adorar. A esta vas a adorar. Referente a las vírgenes. Oh, nosotros hemos llegado al colmo, los salvadoreños, de adorar partidos políticos, de adorar políticos, y le damos toda la confianza a los políticos y decimos, ese nos va a solucionar los problemas. Mentiras. Cuando usted pone la confianza en un individuo y dice, este nos va a solucionar, usted está poniendo fe en aquella persona. Entonces, cuando usted pone fe en una persona y dice, confío en esa persona, usted es un idólatra. Se acabaron los amenes. O le pone fe a un trabajo de alguna bruja. Me van a hacer un trabajito. Yo no sé si hay brujos aquí en Ozatlán, pero me imagino que han de ver, hermano. Y hay gente que consulta. Esa es idolatría. Y todo brujo siempre tiene a San Simón ahí. Y la Biblia de paso. Hasta programas radiales tienen. Entonces, entre los pecados que los hombres cometen es la idolatría. También dice la palabra que toman el nombre de Dios en vano. Ahí hacen chiste de las cosas de Dios. Mire, yo sé que hay gente que se ha de estar burlando de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Porque ¿sabía usted que el mundo cree que usted y yo estamos locos? ¿O no? ¿Ah? Como locos nos ven. Que gente rara, dice. No se meten a la fiesta, al paganismo, raros esos. Y blasfeman y hablan en mal y hacen chistes de las cosas de Dios. Somos tan irrespetuosos nosotros los hombres con Dios que decimos, voy a orarle al colocho, dicen. Colocho le llamamos al Dios santo, poderoso. Irrespetuosos. Al viejito del cielo le voy a hablar, dicen. Al niño Dios. Hermano, pecados. ¿Qué más? Hay otra lista aquí. Oiga, los hombres asesinamos, cometemos adulterios, hurtamos, hablamos falso testimonio. Nos gusta levantar falsos testimonios. Preste atención a esto, por favor. Oiga, estamos hablando hace poco con una persona y me decía ella, allá en la época de la guerra, me dice, cuánta gente falleció por gente lengua larga, que de repente decían, mire, ese fulano es enemigo del Estado. Y salían a asesinarlos. ¿Sí o no? Mucha gente levantando falsos testimonios. Hermanos, calumnias, difamaciones.
Mire, eso hasta en los periódicos en grande aparecen las grandes difamaciones ahí. Fulano de tal. Les encanta. Nos encanta difamar a las personas, calumniarlas, levantarles chambre. Gracias a Dios, hermanos, que yo no he oído que Ozatlán sea un pueblo chambroso, hermano. Oh, bendito Dios. Pero hay un dicho por ahí, eso no está en la Biblia: pueblo pequeño y chambroso, un gran infierno. Pero mire, son pecados que se cometen. Entre los pecados también que se cometen tenemos los pecados sexuales. Mire lo que dice la palabra de Dios en Levítico. Dice: no verás la desnudez de tu padre. Hay gente que ha violado a sus padres, son violadores sexuales. Dice también: no vas a violar a tu madre. No vas a tener contacto sexual con la mujer de tu padre, o sea, la madrastra. No vas a tener relaciones sexuales con tu hermana en carne. No vas a tener relaciones con la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, o sea, los nietos. Usted sabe que hay viejos pícaros que violan a los nietos. Se acabaron los amenes. No tendrás relaciones sexuales con la hija de la mujer de tu madre, la hermanastra. No tendrás relaciones sexuales con tu padre o la hermana de tu madre, que son las tías. Yo me quiero casar con la tía, con la prima, con la sobrina. La nieta está bien exquisita, viejo sinvergüenza. Hermano, dice también: no te vas a llegar a tu mujer, es mujer de tu hermano, de tu padre. No tendrás relaciones con tu nuera, porque es la mujer de tu hijo. Dice también: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, es tu cuñada. Dice también: no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, esto es malo, son tus sobrinos. Oiga, ¿qué más? No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Tu esposa y tu cuñada. No sé si usted se ha dado cuenta de casos así. Tienen a la esposa y también tienen como mujer a la cuñada. Esos males no se dan aquí en Ozatlán. También dice: no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación a Dios, los bisexuales. O hacer tríos. Hay países europeos, hermano, que ya dieron consentimientos, las leyes, que usted le puede decir al vecino: te presto mi mujer para que te acostes con ella esta noche. Y ya, sí, hermano, sin ofensa alguna: no, andate, me prestaba así. Y allá va la vieja también pícara, hermano. Eso es abominación, dice el Señor. Sonrían, que Cristo les ama. Yo les estoy mencionando esto para que usted vea que nosotros los humanos no somos buenas piezas, hermano. ¿Qué somos? ¿Ah? Dígalo fuerte, ¿qué somos? Pecadores. ¿Sabe qué más? ¿Hasta dónde podemos llegar? Dice: no te vas a mancillar ni con mujer alguna. No te vas a mancillar con un animal. No tendrás relaciones con animales. Un cuche, el perro de la casa, el caballo, el gallo, la vaca. Y hermano, usted dirá: ¿y se puede llegar a eso? Sí, claro que se puede llegar, por la naturaleza pecaminosa, pervertida y mala que hay en el ser humano. Yo me acuerdo un día que estaba predicando, mi amado, en una iglesia y mencioné esto. No era este tema, pero lo mencioné. Y cuando terminó el culto se me acerca un hermano y me dice: ¿sabe qué, pastor? Me dijo: usted ha pegado en el clavo, me dice. ¿Por qué? Le digo: porque mi hermano tiene esas prácticas sexuales. Agarra a las pobres chanchas ahí de la casa, me dijo. Hasta ahí puede llegar el hombre, hermano.
y más todavía. ¿Sabe qué más? Otra dentro de la lista del pecado del hombre, hermano, dice que los hombres practican adivinación, son agorreros, tienen hechicería, les gustan las cosas que les produzca encantadores, les adivinen, los magos y quienes consulten a los muertos. Les agrada eso. Incluso usted ha notado cuando hay fiestas patronales, siempre vienen unos pericos ahí, dígale la suerte, le dicen al pobre animal ahí, y sáquele la buena suerte, y con un papelito ahí, hermano, el pobre perico, como ese tiene que hartarse la masa, por eso es que está así haciendo ese trabajo. Y entonces la gente le interesa más andar viendo cómo le va a ir en el futuro. Y hermano, usted dirá, uy, qué horrible eso, si hasta en el mismo pueblo cristiano evangélico se han metido. No hay muchos cristianos, pues, que andan viendo, la hermana Julana profetiza, quiero ver a ver qué Dios me dice, cómo me va a ir en el futuro. Mi hermano, si Dios quiere hablarle, le va a hablar y se lo va a mandar a su casa, hermano. Y si no, vaya a buscar la palabra de Dios, que ahí está toda la voluntad del Señor. Amén. Pero hay hermanitas así. Pero hay gente que busca que le lean las manos, a ver cómo le va. Y yo les pregunto, ¿todos esos que adivinan pegan o no pegan, hermano? ¿Dan buenos resultados o no? ¿Cómo no, hombre? Sí dan. ¿Y no es el diablo que los gobierna? Y el diablo es poderoso, pero no todopoderoso. Y toda la gente dice, ese me pegó, ese sí. Entonces, son pecados que los hombres cometen, hermano. Otros, si gusta, hermano, vea esto, por favor. Dice que también en el Nuevo Testamento dice que los hombres fornican, son idólatras, son adúlteros, son afeminados, se echan con varones, son ladrones, son avaros, son borrachos, son maldicientes, son estafadores, son calumniadores. O sea, la lista es negra, terrible. Amén. Pero ¿sabía usted que hay hombres que dicen, no, puede otro quizás, yo no? Por eso es que Pablo en Romanos dice a los que dicen que no hacen las cosas que los otros hombres hacen. ¿Sabe qué dice en Romanos capítulo 2? Le dice Pablo a los hombres, eres inexcusable, no te puedes disculpar delante de Dios. Y ahí le hablan a los que se creen moralistas, que esos abundan en muchas partes, hermano. Que dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo tengo mi religión, yo no peco, yo asisto a la iglesia todos los domingos, mi papá es pastor, yo nací dentro de una familia cristiana. No, yo no necesito yo de Cristo, porque yo me considero que estoy llevando una vida buena, no fumo, no tomo, no le quito a la mujer al prójimo, no ando mintiendo, no. La Biblia le dice a ese tipo de hombre, eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas. Es pecador el hombre. Ahora, el hombre, hermano, al cometer todos esos pecados, cometemos todos los pecados que ya le mencioné, porque la lista es negra. Yo le pudiera toda la noche estarle diciendo aquí todo lo que se cometen. Oiga esto, por favor. Dice aquí la palabra del Señor que esta situación de vivir del hombre, ¿a qué lo ha llevado? Que la condición del ser humano ante Dios es la siguiente, mire, al vivir el hombre en el pecado está destituido de la gloria de Dios. No somos justos, somos dominados por el pecado, estamos muertos espiritualmente, vivimos conforme a la carne, estamos dominados por el diablo, vivimos conforme al sistema mundano,
somos depravados y degenerados. Estamos bajo ira, bajo juicio, bajo condenación del castigo eterno y somos reos del infierno. Mire toda esa situación que lleva el pecado al hombre, a lo que lo lleva. Ahora, aquí es lo lindo que dice Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Ya lo hemos visto, todos los errores que se cometen, los que cometemos los hombres, pero dice, todavía estando bajo esa condición de error, oye hombre, todavía el Señor te está dando la oportunidad de que encuentres salvación en Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esa es la otra parte del versículo del capítulo 5 y versículo 20 de Santiago. Si el hombre reconoce que es pecador y vive en error, oiga, la solución al pecado se llama Cristo Jesús. Amén. Si el hombre reconoce su pecado y se aparta del pecado, dice Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, hay salvación. ¿Hay qué? Dígamelo fuerte, ¿hay qué? Dígamelo fuerte, ¿hay qué? Salvación. Aquí ya entramos a lo que es, hermano, la buena noticia para el pecador, mire. ¿Y cuál es la buena noticia? Mire, que Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, el justo por los injustos, el santo por el que está manchado por el pecado. Y dice la palabra de Dios que Él vino, amado hermano, a esta tierra para salvar al pecador. Dice Romano, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, mi amigo, que no es la religión la que te va a salvar. No es que tú asistas a una iglesia. No es que hayas nacido dentro de la iglesia evangélica, sino que reconozca que Jesús vino a morir por tu vida pecaminosa, por tu ser, para que ya no vivas para el pecado, sino que vivas para Él. Mire lo que dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay otro versículo. Oiga esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él entregó su vida por nosotros. No sé si se alegra usted por eso. Dice Jesús que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, amado hermano y amigo que me está escuchando en su hogar, debe de comprender que Jesús vino con un propósito, y es la de ser Él nuestro sustituto. Él nos sustituyó, porque quien merecía ser castigado, mandado al infierno y vivir en el pecado éramos nosotros. Pero Jesús fue nuestro sustituto. Él se entregó, y ¿sabe qué? La ira que nosotros merecíamos fue derramada sobre Él. ¿Sabe qué? La Biblia testifica esto. Mire lo que hizo Dios con su Hijo Jesús. En Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros
jurado. ¿Qué más hizo Cristo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo hizo eso? Cristo Jesús. Toda la ira, todo el enojo que era, hermanos, hacia nosotros, Jesús cargó con todas nuestras faltas, nuestros pecados, con nuestras fornicaciones, con nuestras mentiras, con todos los pecados. Oigan, y esa es la buena noticia. Por eso es que Pablo allá en Corintios capítulo 15 dice: estas cosas les escribo, que Cristo murió por nosotros. Amén. Nosotros los pecadores, esa es la buena noticia del Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así estaba establecido y así se cumplió. La buena noticia es que hoy tú puedes gozar de la salvación, pero no de la salvación propia, no de la justificación propia, no de la autojustificación que nosotros muchas veces hacemos dentro de la religión, sino que la justificación que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él se entregó por nosotros, Él murió por nosotros, Él sufrió, nuestros hermanos, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, ¿cómo el hombre puede hoy, a pesar de venir viviendo en error del pecado, cómo puede obtener salvación? Mira, hermano, para obtener salvación, el hombre tiene primeramente que, ¿sabe qué? Oír la buena noticia de que hay un Salvador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese ha sido el propósito en esta tarde, de decirle al pecador: oiga usted, mi amigo, usted no se va a salvar yéndose a ir a pegar al pecho todos los domingos a la iglesia. Usted no se va a salvar con seguir o a seguir a un ídolo. Usted no se va a salvar con eso, ni con bautismos, ni porque usted nació dentro de la iglesia evangélica, ni porque usted nació dentro de las iglesias populares. No, así no se salva. La salvación la da Cristo Jesús, porque Él es el Dios y Salvador. ¡A su nombre! Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma. Hay salvación en Cristo. Entonces lo primero que tiene que hacer el hombre es oír. Y espero que los amigos hayan estado oyendo. Oír las buenas noticias del Evangelio. Amén. ¿Qué más? Entender el mensaje. Porque debe de entenderlo. Mi amado, esto no es solo venir a hablar unas cuantas verdades de la Biblia, sino que debe de entender el Evangelio. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos están aquí todavía? Yo espero que estén aquí, porque yo no solo quiero ver su cuchumbo del cuerpo ahí, no quiero usted su alma, su espíritu y su mente penetrado en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están con el cuchumbo nada más aquí? Pero ya están pensando, ya se hizo noche. ¿Y qué le importa, hermano? Y no se acuerda cuando eran las fiestas patronales, hasta las 2 de la mañana nos iba sin vergüenza. Para andar bien, ¡bum! Gastando los impuestos ahí. En vez de mandar a arreglar las calles, los alcaldes. En pólvora gastan. Ya les gustó, ¿va? Pero mira, hermano, tienes que entender el Evangelio. Y después, ¿qué tengo que hacer? Oiga, creer. Poner la fe, pues. Confiar. ¿En qué, hermano? En lo que Jesús hizo. Tengo que confiar, sí, y no voy a hacer yo más nada, no. O sea que yo no voy a cumplir aquello que dice, que ese no es versículo, pero ayúdate que te ayudaré. No, tampoco. Es que usted ponga la confianza. Jesús ya hizo todo. Por eso es cuando Él murió, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo Él? Lo último: consumado, ya está hecho, Señor. Ya redimí al hombre, he derramado mi sangre, he dado mi vida.
por el pecador. Consumado es. He cumplido tus propósitos. He cumplido tu meta, la de salvar al hombre. Porque Jesús así le dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para salvar tenía que pagar el precio, para pagar la deuda del pecado del hombre, dando su vida. Entonces lo que el hombre tiene que hacer es confiar plenamente, amén, plenamente, y decir: Señor, esta noche yo reconozco que eres mi Dios. Porque es lo primero, que eres mi Salvador. Dios mi Salvador. Porque mira, hermano, el único que podía salvar al hombre era Dios mismo. ¿Están de acuerdo? Así lo dice Job. Job dice: de Jehová es la salvación. ¿Y quién es Jehová, hermano? Dios. Dios mismo dio su cordero. Este es mi cordero, dijo el Señor. Y cuando Juan lo vio, dijo: este es el cordero de Dios. Ya no van a ser sus propios corderos, ya no van a ser sus propios sacrificios. Yo mando a mi cordero, el cordero de Dios que quita el pecado. Y Cristo vino y murió por el pecador. Y Cristo se entregó por el pecador. Y Cristo dio su vida por el pecador. Y Cristo dio su sangre por el pecador. Y Cristo dio su cuerpo por el pecador. Y entonces dijo el Señor: hermano, que todo aquel que crea en Él no será avergonzado, será salvo. Pecador, ¿quieres salvarte? Confía en la obra redentora de Cristo el Señor. ¿Ya oíste el mensaje? Amén. ¿Lo has entendido? Tercer paso: cree. Cree de todo corazón. Porque esto de creer no es decir: sí, yo creo. No, creer de corazón. Lo que decía nuestro hermano pastor en el testimonio: creí de corazón que Cristo era mi Señor y Salvador. Creí. Y Él y todos los que hemos creído en el Señor, hoy disfrutamos ¿de qué? De salvar. Hermano dirá: ¿y qué es eso de ser salvo? Si ahí está diciendo Santiago: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y cuando la Biblia habla de salvación, ¿a qué se está refiriendo, hermano? ¿Sabe a qué? A que usted es libre. Libre de la culpa que el pecado produce. Libre de la condenación del pecado produce. Y libre de que ya nadie lo puede a usted juzgar y decir: ah, ese es fulano. Nadie, porque fue Cristo quien murió para justificarnos. Amén. Y Él murió hasta, mire esto, murió para que seamos libres de la presencia del pecado. ¿Cuándo será eso? Hasta que Cristo venga y nos arrebate, seremos transformados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Él nos ha hecho libres. Hoy ya no necesitamos, hermanos, chupar, o anhela usted volver a chupar. Bolos, ex-bolos, pues, va. Que no, ¿está con el anhelo de chupar? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Está con el anhelo de irle a quitar a la mujer al prójimo? Está buenona esa vieja. Uf. Ya no. Ya no, ¿eh? Aspira usted los viejos tiempos. Aspira la vieja levadura. Aspira aquello viejo que hacía. Ya viene el 31 de diciembre, ya no voy a poder chupar. Me acuerdo aquellos años donde me ponía unas grandes papalinas que hasta rebotaba en la calle.
Y allá me daba golpe tras golpes en la calle. Ahí quedaba en la cuneta. Me acuerdo de esos días miserables, desgraciados. Ya no anhelamos eso. Que ni ganas de bañar teníamos, hermano, y hoy nos bañamos, gloria a Dios. ¿Tienes? Aspira el crack, aspira la droga, hasta silbar sabíamos al que nos vendía la droga. ¿De acuerdo? Para andar allá riéndonos como que éramos locos, hermano. Hoy entiende el versículo 20 que dice: sepa que el que haga volver al pecador del error que está cometiendo de su camino, llega a salvación. Y dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe qué es cubrir multitud de pecados? Lo voy a poner bien sencillo, hermano, y con esto voy a poner el punto final ya por los que se quieren ir a hartar ya a sus casas. Oiga bien esto. ¿Sabes qué es cubrir multitud de pecados? Póngase a pensar, usted y yo, si no fuéramos cristianos ahorita y que no hubiésemos creído en el Señor como Salvador, le pregunto, ¿a dónde estuviéramos este sábado? ¿Ah? Así con honestidad, ¿a dónde estuviera? Los que éramos fornicarios, enmotelados con alguna vieja ya metida en algún motel bajero de los que hay. Hasta los nombres que ponen en los moteles, aquí me quedo, motel El Pujo, motel El Grito, motel, así son los nombres, hermano. O las cantinas, los Tres Reyes, mentiras, hermano. Así con honestidad, ¿a dónde estuviéramos, hermano? ¿Crees que estuviéramos en este precioso culto que hemos tenido esta tarde? No, hombre. ¿A dónde, pues? Si usted le presta el micrófono y usted diga, hermano, si yo no fuera cristiano, yo estuviera, bueno, a ver, dentro de un metido, a ver a dónde. Se lo presto si gusta. Entonces va a entender por qué dice, cubrirá multitud de pecados. Cuando la gente ya cree en Cristo y se convierte y sale de las tinieblas a la luz, entonces el hombre ya quiere comenzar a vivir para Dios. Vivir en santidad, apartarse del pecado. Entonces hay un paro, hay un freno, hay un alto, hay un detener para el hombre y dice, hasta aquí llegaste. Y ya no continúa pecando, sino que hoy usted vive para Dios. Imagine cuántas cosas se evitan cuando un hombre se convierte. Por eso, hermano, bendito Dios que el Señor lo haya detenido a usted ahí. ¡Pah! Calmate ya vos, hombre. Ya demasiadas mujeres tuviste, calmate, hombre. Ya demasiado borracho fuiste, ya craquero, pipero, marihuanero, rentero, ya calmate, ya. Y el Señor lo paró. Porque el Señor nos paró a todos, hermano. Nosotros estamos como caballos sin freno, ¿o no? Yo no sé por qué no me dicen amén, hermano. O son de aquellos que no. Aquí no se me ven a hacer el ojo pacho, hermano. Por eso pregunto, ¿a dónde estuviéramos? Cubrirá, dice, multitud. Mire, hermano, el país nuestro no ha caído más de lo que está, porque aquí nosotros, Dios ha sido bueno con nosotros, que nos llamó a su evangelio, mire. Amén. Yo esperaba oír amén. Porque si no hubiera habido evangelio para nosotros, buenas noticias de salvación. Ay, hermanito. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Uf. Dios santo. Tuviera más depravado este país, hermano. Más degenerado. Pero mire, Dios nos hizo volver del error de su camino, nos salvó por Cristo y nos puso freno. Y con esto sí termino. Razón tuvo Martín Lutero al decir, el hombre es como un caballo
o lo monta y lo doma el diablo, o lo monta o lo doma Dios. ¿A ti quién te está domando, hermano? ¿Quién te lleva la rienda de tu vida? Cristo, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Nos pararon el carro. Nos pararon. Y ya nos pasamos. ¿Cómo no? Diga usted, si yo quiero ir a pecar, lo voy a hacer. ¿Y qué, pues, pastor? ¿A usted qué le importa? Váyase, pues. Y peque. Después me cuenta. Como usted ya es de Dios, el Señor mismo se va a encargar de irlo a traer. Y le va a pegar un chicotazo, hermanito. Después me invita a una taza de café y nos sentamos a platicar a ver cómo le fue hoy. Porque es duro, hermano. Entonces, lo bueno es que hay salvación para el pecador. A su nombre, póngase de pie, hermano. Aleluya. Demos gracias al Señor por su palabra. Mi amado hermano, agradézcale al Señor, cierre sus ojos ya para ir finalizando. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Cierre sus ojos, hermano Víctor. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Oremos, hermanos, gracias a Dios, porque escuchamos una verdad hoy. Donde estuviéramos, algunos quizás estuviéramos ardiendo en el infierno, otros quizás en un penal, otros quizás siguiendo la corriente de este mundo perverso y pagano, impío. Pero qué bueno que a tiempo apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y eso cambió la historia de cada vida. Amigos, si usted ha venido hoy y está aquí entre nosotros, yo le invito a que le abra su corazón a Jesús. Ya no siga más de espaldas a Dios. Ya no siga blasfemando, ya no siga creyendo que sus obras lo van a llevar al cielo. Y que al final se encontrará con la realidad de su vida. Si usted nunca ha hecho esta oración de fe, yo le invito a que la haga, y si la hace usted, hoy será libre del pecado. Valió la pena escuchar hoy la palabra de Dios. Valió la pena escuchar un momento a Dios hablando por su palabra. Es tan fácil tener religión y vivir la vida que me da la gana. Vivir la vida sin Dios, sin esperanza, desviado. En esta hora, Señor, te pido por las almas, que las salves. Si usted está aquí esta noche sin Jesús y nunca ha hecho esta oración, ¿por qué no la hace? Váyase con Jesús. Váyase con Jesús esta noche. Si usted nunca ha hecho esta oración de fe, hágala conmigo. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que mi pecado me ha alejado de ti. Pero en este momento te pido que me perdones. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a morar a ella. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Siga orando, hermano. Quisiera saber si entre nosotros alguien hizo esta oración que nunca la había hecho. Que nunca la había hecho. Alguna jovencita, una madre de familia, un padre de familia, nunca había hecho esta oración. Esta oración no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo.
Pero habrá alguien que hizo esta oración, que levante su mano. Simplemente queremos para orar por usted, no para hacerle preguntas, no para cuestionarlo, no queremos tampoco avergonzarle, solamente queremos saber quién hizo esta oración. ¿Habrá un valiente que la hizo? ¿Habrá una mujer que dijo, mire pastor, yo la hice porque tenía necesidad de Dios? Estaba solo, frío, vacío mi corazón. ¿Alguien hizo la oración? Que levante su mano. Solamente para orar por usted. ¿Alguien la hizo? Que nunca la había hecho, que nunca la había hecho. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien hizo la oración? Quizás usted la hizo, pero le da pena. Hable con su pastor, hable con quien le invitó y dígale, mira, quiero hacerte saber que acepté a Cristo, me siento libre, feliz, y quiero caminar ahí, quiero estar allí, quiero caminar por esa senda. Dios bendícelos. Dios, gracias, porque este evento lo esperábamos este día, Señor, y nos pusimos a un lado para que tu gloria se viera y no la nuestra, Señor. Gracias por usar a Cristian Ayala, a Gustavo en la alabanza, a Isaías, a Ricardo en la predicación. Gracias por todos los que hicimos la parte humana para hacer posible este evento. No es activismo, simplemente salimos a la calle a decirles a Atlán que todavía hay esperanza, que todavía hay esperanza, no en la Torre Fuerte, sino en Jesús, en el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si usted aceptó a Cristo, amigo, asista a una iglesia y hágalo de verdad, que su vida se refleje, que su vida se refleje. Vamos a cantar una última alabanza para que quedemos despedidos, y los hermanos les pido que nos ayuden a meter la silla. Vamos a cantar una alabanza, una parte de la alabanza para